Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Manuel Rosillo. Vamos a hablar del proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. Vamos a resolver algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen para la sociedad hoy en día? Bueno, antes que nada, un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos, como lo son baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transistores, entre otros, que transportan corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito eléctrico se caracteriza por estar conformado por los siguientes elementos principales. El componente, que puede tener dos o más terminales por los cuales fluye la carga. El nodo, que es la unión de varios conductores, se determinan nodos. La rama, que es la parte del circuito conformado por nodos consecutivos. La malla, que es la vía cerrada de un circuito eléctrico. Y el conductor, que se trata de un componente que tiene como objetivo el flujo de corriente de manera segura, haciendo contacto entre dos o más componentes eléctricos. ¿Qué importancia tiene en la sociedad hoy en día? Bueno, si nosotros no tuviéramos alguno de estos elementos, como por ejemplo el conductor o la fuente, pues bueno, no habría electricidad o sería muy complicado que esta pues se llegue a generar, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues es de suma importancia que las personas que se dedican y estudian precisamente en esta parte o esta ramificación de la ingeniería, siempre estén a la vanguardia, ¿no? Con los nuevos métodos de generación de energía, los componentes, las tensiones, entre otras cosas. Como segunda pregunta es, ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar? Bueno, antes que nada, las leyes de Kirchhoff. En el análisis de circuitos eléctricos no suele ser suficiente con emplear la ley de Ohm. Para ello se acude a las leyes de Kirchhoff, que complementan el análisis de los circuitos como una herramienta eficaz para analizar y resolver una gran variedad de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff se llaman así en honor al físico Gustav Robert Kirchhoff, quien introdujo la ley de corriente o primera ley de Kirchhoff y la ley de tensión o segunda ley de Kirchhoff. Dos aplicaciones prácticas, bueno, una de ellas la podemos ver al inicio, ahora sí que de la generación de la bobina eléctrica, ¿no? O bueno, de la bombilla, que es cuando se crea o se hace el foco y cómo de la tensión o de esa carga eléctrica que está circulando a través de un pequeño alambre, la energía eléctrica se convierte en energía lumínica, ¿no? Entonces es uno de los principales eh, aplicaciones prácticas que puede haber, ¿no? De cómo se generó la luz a partir de una bombilla eléctrica de halógeno. ¿Qué otra aplicación? Pues bueno, con la energía que tenemos en casa, pues no es una energía que venga así de una planta eléctrica, sino que en la planta eléctrica se maneja un voltaje muchísimo más alto, de 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 voltios, lo que sea, pero es muchísimo voltaje para lo que pueden soportar muchos aparatos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertos aparatos que lo que van a hacer es esa energía viva, tan potente, la convierte en una energía un poco más manejable para poderla utilizar dentro de la vida diaria, ¿no? Como puede ser una computadora, un microondas, un refrigerador, pues entre otros. Como tercera pregunta, ¿qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Bueno, antes que nada, se considera alta tensión eléctrica aquella que genere, transporte, transforme o distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores a los siguientes límites, que es de corriente alterna de 1000 voltios y corriente continua superior a los 1500 voltios. Para transportar la energía eléctrica pues a grandes distancias, minimizando las pérdidas y maximizando la potencia transportada, es necesario elevar la tensión del transporte. La tensión de los circuitos de transmisión puede extenderse desde 69 kilovatios hasta los 750 kilovatios. Un aumento de tensión significa una disminución de la intensidad que circula por la línea para transportar la misma potencia y por lo tanto las pérdidas y calentamiento de los conductores y por los efectos electromagnéticos.
A mayor tensión, menor intensidad y en consecuencia menor pérdida de energía, lo cual es muy importante si se toma en consideración el hecho de que las líneas de alta tensión suelen recorrer grandes distancias. Eh, bueno, ¿cuál es la importancia o cuál es la función en los siguientes, en los circuitos eléctricos? Pues bueno, es como comentábamos parte de la pregunta anterior. Si nosotros no tuviéramos esta electricidad, no tendríamos cómo generar o utilizar ciertos aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función en los circuitos eléctricos? Es la de hacer el transporte. Transporte y convertir la energía eléctrica en una energía más manejable. Como cuarta pregunta es, ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Bueno, antes que nada, existen tres métodos populares de análisis de circuitos eléctricos. Eh, los tres producen la misma respuesta o llegan a la misma conclusión. La aplicación directa de las leyes fundamentales, que es la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, el método de voltaje en los nodos y el método de corriente en malla y su pariente cercano, el método de corriente en lazo. El primer método, la aplicación directa de las leyes fundamentales, es rápido y funciona muy bien para circuitos simples. No es particularmente eficiente si en términos de cantidad en la cantidad total del trabajo requerido, que van a cobrar importancia a medida que los circuitos se vuelven más complicados. Para la quinta pregunta es cuáles son las aplicaciones del capacitor. Bueno, antes que nada, un capacitor o un condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía que contiene una carga eléctrica en un campo eléctrico interno. A este dispositivo se le considera un componente pasivo y se utiliza en circuitos electrónicos, digitales y analógicos. Por ejemplo, la carga y la descarga de un capacitor es extremadamente útil para alimentar un motor eléctrico, como lo vemos en los aires acondicionados, ¿no? Por ejemplo. Así como también son eficientes mecanismos que necesitan un rápido incremento de energía, como un flash de una cámara fotográfica y amplificadores de audio para automóviles. Pero tienen otras funciones que merece conocer, se pueden enviar para otras tareas relacionadas con el almacenamiento de energía. Puede haber capacitores electrólicos, capacitor de poliéster, capacitor cerámico, capacitores en serie y capacitores en paralelo. ¿Para qué nos sirve el capacitor? Bueno, pues tiene la capacidad de almacenar carga de energía para que sea almacenada de manera rápida. La carga y descarga de un capacitor es muy útil para alimentar motores eléctricos, como ya lo platicamos, en los circuitos de voltaje de corriente eléctrica fluido. Un capacitor sirve para nivelar el sistema, ya que almacena la energía sobrante cuando el voltaje aumenta. Luego, cuando está en equilibrio, la energía se equilibra. Otra de las funciones destacadas es la de generar retrasos en circuitos eléctricos en actividades que así lo requieran. Es decir, que no va a mandar la energía constante, sino por ciertas pulsaciones o por partes. Además, se utilizan también en el desarrollo de dispositivos electrónicos para la capacidad de nivelar voltajes de una corriente eléctrica. Y pues bueno, pues estas serían la respuesta a las 5 preguntas. Espero que haya sido de su agrado, que hayamos podido resolver todas las dudas y pues estaremos siempre al pendiente. Sería todo y pues me despido. Mi nombre, repito, es Manuel Rosillo y un gusto.